Un saludo muy especial para todos los participantes de este primer curso de Vicentinismo virtual organizado por Corazón de Paul. Soy el padre Jonathan Calle de los Misioneros Vicentinos de Colombia. Me encuentro en este momento en nuestro seminario mayor La Milagrosa de los Padres Vicentinos, aquí en la ciudad de Medellín, Colombia. El día de hoy quiero transmitirles a ustedes con mucho cariño, pues, un tema que es fundamental. Dentro de toda esta formación que estamos llevando a cabo, es importante que hablemos de la relación de nuestro carisma vicentino, de todo lo que recibimos como herencia de Vicente de Paúl, en concordancia y desembocando con la doctrina social de la Iglesia, con nuestro compromiso como cristianos en el mundo, en la sociedad, y muy de acuerdo con el tema que ahora está en boga en todos los vicentinos, que es el cambio sistémico. Para definir esta temática que les he expresado, nuestro carisma vicentino, compromiso cristiano y compromiso social a partir del cambio sistémico, pues es necesario que hagamos acepción y comprensión de algunos términos. El primero de esos, el cambio sistémico. Esta expresión pues fue acuñada con algunas instituciones y organizaciones empresariales e internacionales que se asocian mucho a la sistematización, a la organización de las empresas, de las comunidades, desde diferentes enfoques y puntos de vista, con un objetivo integral y común. Y esto, aplicado a nuestra iglesia, aplicado a nuestro ser como cristianos, pues adquiere mayor relevancia cuando de servicio hablamos, cuando de evangelización hablamos, y concretamente para nosotros como vicentinos, cuando promoción de los pobres estamos hablando. Cuando de promoción de los pobres estamos hablando. El cambio sistémico, pues, tiene que ver con la integralidad. Como nosotros, como seguidores de Jesús, como miembros de esta gran familia vicentina, como quienes bebemos de la espiritualidad de Vicente, queremos promover, como él mismo nos lo pidió, no solo con nuestras palabras, sino con obras concretas a los pobres. Queremos hacer que ellos sean agentes de su propia promoción. Pero ¿cuál es el punto de partida para comprender este tema del que les estoy hablando? Tiene que ser específicamente la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia, que no es una doctrina meramente política o económica. Trata de estas temáticas, pero es mucho más que eso, ya que como iglesia no nos casamos con ninguna ideología. Como iglesia estamos para una sola razón, para evangelizar. La iglesia realiza una lectura crítica de las diferentes formas de ideologización de la realidad. Y esta crítica es porque, por ejemplo, el capitalismo, el socialismo o cualquier otra ideología está desvirtuando lo fundamental que nosotros como ciudadanos y como cristianos debemos defender: los derechos humanos y la dignidad como personas, como individuos, y la justicia en todas las dimensiones, en lo personal, en lo social, en lo ecológico, en lo económico, en lo cultural, en lo religioso. Y proponemos una visión y una orientación desde los valores del reino y del evangelio. Es la doctrina social de la Iglesia en un sentido amplio, en la dimensión social de nuestra fe cristiana, que brota del evangelio de Jesús. Pero entonces hablemos un poco de San Vicente de Paúl. Vicente no fue desde el comienzo una persona orientada hacia la santidad, hacia el seguimiento verdadero de Cristo. Digamos que tuvo un acercamiento religioso por su familia, tuvo un conocimiento previo de la fe, de toda la doctrina cristiana, y
por su gran experiencia e inteligencia, su familia se fijó en él para que estudiara, para que saliera adelante, para que se preparara. Y era muy importante en su época el sacerdocio. Y su intención, fundada por sus padres, por su familia, era prepararse, ser sacerdote. Y ya desde esa experiencia del sacerdocio, después de un tiempo de adquirir bienes y recursos económicos, hacer un honroso retiro. Esa historia pues la conocemos en las bases de la biografía de Vicente de Paúl. Su intención al comienzo era prepararse, ser sacerdote, enriquecerse de ello y hacer un retiro honroso para ayudar a su familia económicamente. Pero las circunstancias de su propia vida lo llevaron a buscar todo lo contrario, a tocar fondo en ciertas realidades como la cautividad y algunas carencias, a buscar desde la pobreza un sentido diferente de su vida. Se encuentra con Jesucristo en la persona de los pobres. Y él mismo descubre en su debilidad, en su pobreza, en su carencia, la importancia de no enriquecerse, de no buscar beneficios económicos, de no buscarse a sí mismo, sino de buscar hacer algo por los demás, entregar todo aquello con lo que Dios lo dotó al servicio de su reino, al servicio de Jesucristo en los pobres. ¿Cuál es el corazón de nuestro carisma vicentino? En este curso de vicentismo es importante que tú y yo tengamos claro cuál es el centro, el corazón de nuestro carisma vicentino. En definitiva, ser vicentino es seguir a Cristo, evangelizador de los pobres. Algo que a Vicente le costó, como lo hemos estudiado, como se los he expresado en este momento. Le costó porque se buscaba a sí mismo. Pero cuando tuvo ese encuentro con él, entendió que lo más importante es seguir los pasos de él como maestro. Y entendió que él vivió su vida en una total entrega, en una total disponibilidad para hacer que la vida de otros fuera más digna, para hacer que la vida de otros fuera realmente redimida, fuera salvada. Y San Vicente de Paúl entendió, como nos lo expresa el documento de Aparecida en labios del Papa Benedicto XVI, que el verdadero sentido de ser cristiano. No se comienza a ser cristiano por una doctrina, por unos conocimientos, por unas lecturas, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona concreta, Jesucristo. Y desde ese encuentro personal y vivo con Jesús, San Vicente pudo expandir toda su capacidad desde la misión, desde la caridad con los más pobres. Ahora bien, si hacemos una actualización de nuestro carisma vicentino hoy, en concordancia con lo que la Iglesia también ha ido aprendiendo y adquiriendo, es necesario profundizar un poco en el tema de la doctrina social de la Iglesia. Porque, como lo dije también en un momento, esta doctrina, esta enseñanza, parte de la realidad, pero una realidad iluminada por Cristo, por el Evangelio, por la palabra y también por la tradición, tanto de los padres de la Iglesia como de los mismos pontífices que han hecho historia en ella. Encontramos, por ejemplo, a un San Jerónimo que nos decía en el siglo IV: ¿qué sentido tiene que las paredes de nuestros templos estén cubiertas de perlas mientras Cristo muere de hambre en el pobre? Un San Basilio Magno, también del siglo IV, que nos decía esta frase: el pan que tú retienes pertenece a los hambrientos. Un San Ambrosio diciéndonos: desgraciado quien tiene facultades para liberar a tantas vidas de la muerte y no quiere. Un San Clemente de Alejandría que nos decía que todo es común y no pretendan los ricos tener más que los demás. Y así, entre luces y sombras, la Iglesia ha predicado siempre la opción por los pobres, las viudas, los enfermos y forasteros. Los pontífices también, en sus enseñanzas, en su magisterio, leyendo los signos de los tiempos, fueron comprendiendo esta opción que Cristo mismo hizo por promover a los pobres.
El primero de ellos fue León XIII con su encíclica Rerum Novarum en el año de 1891, que es una carta abierta dirigida a todos los obispos, tratando las condiciones de las clases trabajadoras y la lucha de clases. Gracias a esta interpretación que hace León XIII, entendiendo todo ese movimiento revolucionario de Carlos Marx y de muchos otros filósofos y pensadores de la época, él comprende que en el mundo social de su época se están viviendo injusticias y que incluso los mismos seguidores de Jesucristo, a costa de la fe, con pretexto de una doctrina, de una recta intención y de leyes, explotaban a los trabajadores, hacían clasificación entre ricos y pobres, había jerarquía de valores entre las personas, y por eso él propuso una manera de entender muy diferente la vida de los trabajadores, la vida social, la vida laboral, la vida económica, y escribe esta encíclica. A partir de ahí se comienza a gestar en la Iglesia ese deseo por reflexionar cristianamente lo social, algo que ya Vicente de Paúl en el siglo XVII había realizado en la práctica, había realizado en la visión que tuvo de la realidad triste y desamparada de los más pobres en su época. Encontramos también dentro de la doctrina social de la Iglesia el magisterio de Pío XI, de Juan XXIII, luego el Concilio Vaticano II y Pablo VI, donde cada uno de ellos nos habla de la importancia de que la Iglesia se abra a las nuevas realidades del mundo, de que la Iglesia pueda promover el desarrollo de los pueblos, de que la Iglesia está llamada, ejemplo de Cristo, a denunciar el desequilibrio entre los ricos y pobres, no solo entre personas ricas y pobres, sino entre los países ricos y pobres. Y luego Juan Pablo II junto a Benedicto XVI escriben también mucho al respecto. Juan Pablo II con la labor en Exercens a los 90 años de la Rerum Novarum, con la Solicitudo Rei Socialis, en la solicitud por el bien común de toda la humanidad, con la Centésimos Annus en 1991, para hablar de la caída de los regímenes de opresión y las amenazas a la dignidad humana. Recordemos que estos pontífices tuvieron que enfrentar momentos de guerra, de dolor, de situaciones dramáticas en la humanidad, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, y que ya en la sociedad habían surgido declaraciones como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo esto la Iglesia lo ha ido asumiendo poco a poco, y la Iglesia ha manifestado siempre su compromiso, como Cristo, al servicio de los más pobres. Al menos en la teoría, nuestros pontífices, nuestros santos padres, han hablado, han reflexionado sobre la importancia de que tú y yo no solamente prediquemos la palabra y nos convirtamos nosotros o iniciemos un camino de conversión y de seguimiento de Jesucristo, sino que esa experiencia de encuentro con Él, eso que decíamos ahora de ser cristianos, esa alegría del Evangelio que recibimos, tenemos que hacerla efectiva, como nos decía Vicente, en el trabajo real, permanente, por promover, por acabar las injusticias, por hacer redes juntos para trabajar por los más pobres. El cambio sistémico tiene que ver mucho también con el reconocimiento de los derechos de los pobres, de los débiles, de los olvidados y de los vulnerables. Es con los mismos pobres que se va a salvar la injusticia que hay entre ellos, la realidad de miseria, de dependencia que ellos tienen, porque lo que debemos hacer es llevarlos a que ellos cambien su mentalidad. Es que siempre he sido pobre, es que necesito que me ayuden, es que necesito que me carguen, es que quiero que me den una ayuda, un mercado, un trabajito. La idea del cambio sistémico es hacer redes con otras instituciones,
enseñarle a nuestros hermanos en estado de necesidad a que ellos mismos pueden, por sus propios medios, subsistir, promoverse, prosperar, empoderarse con aquello que tienen y siempre teniendo como base su personalidad, sus capacidades, sus carismas, aquello que les gusta hacer, aquello que saben hacer, potencializando esto y con un fundamento específico, con un plus que es el amor, que es el seguimiento de Jesucristo, que es la fe misma. Esto es lo que les permitirá a ellos no depender, sino saber que pueden por sus propios medios salir adelante. Esto es lo que nos permitirá a nosotros como evangelizadores, como seguidores de Cristo, reconocer sus valores, su dignidad de persona. Y decirles, venga, no le vamos a dar todo masticadito, no le vamos a dar todo a la mano, sino que le vamos a enseñar, le vamos a proporcionar los medios, vamos a llamar a estos profesionales, a estas instituciones, para que usted se dé cuenta, hermano, que puede gestionar su vida, que puede salir adelante, que puede aprender a administrar, que puede aprender a organizar su pensamiento, que puede aprender a ser responsable, juicioso y a tener un emprendimiento, a tener una estabilidad, a tener condiciones de vida digna para usted y los suyos. Esto solamente es posible si nosotros estamos ahí acompañando, valorando, entendiendo, sin condenar y juzgar desde el comienzo. Es un proceso lento que requiere dedicación, que requiere compromiso, que requiere amor. Hoy se necesitan pues verdaderos cristianos capaces de defender la vida humana, capaces de defender la dignidad, capaces de vivir esos principios que nos propone la doctrina social de la Iglesia, como por ejemplo el principio de asociación, de participación y de solidaridad. Qué bueno enseñarle a nuestros grupos de personas en estado de necesidad a quienes atendemos, que ellos mismos pueden solidarizarse entre sí, que ellos mismos pueden enseñarse, respaldarse, que ellos mismos pueden asociarse y colaborarse y trabajar en cooperativismo y desde allí fundamentar sus ideas, sus negocios, sus proyectos, sus sueños, hacerlos posibles y siempre, siempre con la ayuda de Dios. Necesitamos tener una nueva visión de la vida a partir del espíritu cristiano, pero un espíritu que nos permita tener una conciencia de nuestra realidad social. Nosotros como cristianos no estamos por allá en las nubes, estamos con los pies en la tierra y vivimos en el mundo. Y un mundo que nos exige cambios, que nos exige trabajo, que nos exige producir, pero no producir simplemente para el consumo, que es lo que hoy impera, sino para defender nuestra dignidad, para tener condiciones de vida dignas realmente. El anuncio de la palabra de Dios, la celebración de los sacramentos, la vida de oración no son suficientes. La Iglesia existe para evangelizar desde estos aspectos, pero hay algo muy importante que tenemos nosotros como vicentinos y que debería ser la opción preferencial de la Iglesia, y es el servicio de la caridad. La doctrina social de la Iglesia nos enseña a practicar la caridad con las obras concretas de misericordia y de amor que hacemos por los demás, con la defensa de los derechos y con nuestro compromiso por construir el tejido social. Esto constituye el estilo y la manera concreta de vivir, de identificarnos en nuestro ser y quehacer como seguidores de Cristo, bajo la guía del Espíritu Santo, que como bautizados nos unen en una sola fe. Pero además tenemos grandes retos hoy en día. El Papa Francisco y muchas organizaciones internacionales han meditado bastante últimamente con el tema de la ecología. Estamos viviendo una crisis humanitaria y ecológica múltiple que nos está llevando a la autodestrucción. Y esto porque hemos olvidado la importancia de la cultura del cuidado. Cuidado de nuestro entorno, cuidado de nuestros propios hábitos,
cuidado de lo que pensamos, de lo que vemos y de lo que consumimos y hacemos. Esta experiencia de contacto con la Madre Tierra, de ser conscientes que todos habitamos una casa común, que nuestro actuar, por pequeño que parezca, puede producir beneficios para nuestra tierra, para nuestro mundo, o puede también llevar a la destrucción lenta, pero segura de nuestra propia vivienda común, que es la Madre Tierra. Es el Evangelio de Cristo el que nos impulsa a amar, a cuidar y a trabajar por algo más justo. Si nosotros cuidamos de nuestras capacidades, si nosotros sabemos aprovechar lo que tenemos, si nosotros sabemos presupuestar, no solo para el presente, sino para el futuro, estaremos dispuestos a enseñarle eso mismo a los pobres. Les invito, queridos hermanos, a que sigamos reflexionando en este tema del carisma, pero un carisma que se concretiza en el encuentro con Cristo y en el encuentro con nuestros hermanos. Un carisma que quiere buscar la transformación de la realidad social de los pobres desde la toma de conciencia de ellos mismos y desde la capacidad que les vamos a enseñar que ellos tienen para promoverse, para salir adelante, ayudados con todas las ramas e instituciones que tenemos a nuestro lado. Podemos ayudar a que muchas familias salgan de su mentalidad de pobreza, aprendan a valorar, aprendan a cuidar. El Señor nos ayuda con esto, y San Vicente y la doctrina social de la Iglesia nos motivan para que juntos, ante las dificultades y las pobrezas de este mundo, actuemos de acuerdo al Evangelio. Muchas gracias, que Dios los bendiga, y en los comentarios, en lo que publiquemos, pues les dejaré un texto que les podrá servir también, con algunas preguntas para su reflexión en torno a este tema. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.